Las palabras pneuma hagion, traducidas Espíritu Santo, deben siempre ser interpretadas a la luz de su uso en el versículo y en el contexto. En Hechos capítulo 1, versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por pneuma hagion a los apóstoles que había escogido. Ahora bien, recuerden que la palabra por es la palabra dia, que significa por medio de, mediante o proveniente de. Aquí en el versículo 2, Jesucristo les dio revelación por medio del Espíritu Santo que estaba sobre él. Ahora bien, después de haber dado mandamientos por pneuma hagion a los apóstoles que había escogido, este es el día de la ascensión, y él estaba dando mandamientos a los apóstoles que había escogido. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 13, dice: llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y entre estos 12 estaba Judas Iscariote. Por lo tanto, en el día de la ascensión, Judas Iscariote tiene que haber estado presente. Yo sé que esto es contrario a lo que la gente enseña y piensa. Ustedes saben que, basándose en el Evangelio de Mateo, la gente dice que inmediatamente después que él hizo tal y tal cosa al Señor, él salió y se ahorcó. Salió y se ahorcó. No dice inmediatamente. Si desean estudiar esto por sí solos, yo voy a mostrarles solo parte de ello en el volumen 1. El volumen 1 de Estudios sobre la Vida Abundante, el capítulo 10, trata acerca de cuando Judas se ahorcó. Y esto es algo que ustedes deberían estudiar nuevamente a causa de la precisión y la grandeza de la palabra de Dios. Pero yo les voy a mostrar a ustedes algunas cosas aquí en este capítulo en particular que van a causarles gran impacto, porque dice aquí en el versículo 2 de Hechos 1, los apóstoles que él había escogido. Versículo 3. ¿A quiénes? Fíjense en los pronombres. Los apóstoles que él había escogido, a quienes también, después de haber padecido, después de su muerte, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles a quienes, a los apóstoles que había escogido, los 12, durante 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Por qué no habló Jesucristo a los apóstoles que él había escogido acerca de la iglesia? ¿Por qué? Porque Jesucristo no sabía de la iglesia. Jesucristo no sabía de la iglesia. Lo de la iglesia fue mantenido en secreto desde antes de la fundación del mundo y no fue dado a conocer sino hasta que se dio a conocer al apóstol Pablo. ¿Se acuerdan del misterio? Por lo tanto, Jesucristo no podía hablarles acerca del misterio, pues éste aún no se había dado a conocer. Y Jesucristo solo sabía lo que la palabra de Dios hablaba o lo que declaraba, y lo que Dios le mostraba por revelación. Y la palabra nos dice que por revelación el misterio fue dado a conocer por primera vez no a Jesús, sino al apóstol Pablo. Por lo tanto, después de su pasión, después de su muerte y resurrección, se presentó a sus 12 apóstoles. Versículo 3, por 40 días, y les habló acerca del reino de Dios. El versículo 4 dice, y estando juntos, ¿quiénes? Jesucristo y los 12 apóstoles, les mandó a los 12 apóstoles que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Esto fue lo que les dijo a estos 12 apóstoles que estaban reunidos en ese día, el día de la ascensión. Les dijo que debían volver a Jerusalén y esperar. ¿Por qué se les dijo que esperasen? Porque aún no había llegado. Era el día de la ascensión. El día de Pentecostés aún no había llegado. Por lo tanto, la razón por la cual se les dijo que esperasen era que aún no había llegado. Por ejemplo, si su cumpleaños fuera mañana, entonces hoy día usted tendría que esperar hasta mañana, ¿correcto? Por eso es que ustedes me podrían decir, bueno, esperé hasta mañana, porque aún no está disponible. Mi cumpleaños no ha llegado aún. La razón por la cual se les instruyó a estos 12 apóstoles que volviesen a Jerusalén y esperasen la promesa del Padre fue que la promesa del Padre aún no había llegado. Veremos en la palabra de Dios con una precisión minuciosa que una vez que hubo llegado, no hay ningún otro relato en toda la palabra de Dios en que se le diga a alguien que espere. Nunca se les dice que esperen. Y todas estas enseñanzas usted deberá esperar para recibir el Espíritu Santo. Usted deberá esperarlo, hermano. Las personas que han estado esperando recibir el Espíritu Santo nunca lo reciben. Hombre, puede esperarlo hasta el día final y nunca obtenerlo,
porque ni una sola vez en la palabra de Dios se le dice a alguien que espere después del día de Pentecostés. La razón por la cual en este relato se les dice que esperen es que es el día de la ascensión. Y ustedes y yo sabemos que desde el día de la ascensión hasta el día de Pentecostés transcurren 10 días. Pero esos apóstoles, ese día, mirando hacia adelante, no habiendo llegado aún el acontecimiento, no sabían cuánto tiempo habían de esperar hasta que esto ocurriese, y él les dijo que volvieran a Jerusalén y esperasen hasta que llegara. Ahora bien, ¿hasta cuándo habían de esperar? Ellos habían de esperar hasta que llegara la promesa del Padre. La promesa del Padre, versículo 5, léanlo cuidadosamente. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis. Es una declaración y promesa absolutamente cierta y sin titubeos, no hay dudas en cuanto a esto. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el pneuma hagion, Espíritu Santo. En la Reina Valera tienen el artículo el. En el texto griego no está el artículo el. Mas vosotros seréis bautizados con, la palabra con en el griego es la palabra en, que significa en. Vosotros seréis bautizados en o dentro de. ¿En o dentro de qué van a ser bautizados? Van a ser bautizados en pneuma hagion, su don, dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días. Ustedes y yo, mirando hacia atrás, sabemos que sería un período de 10 días. Pero ellos, ese día, mirando hacia adelante, no sabían cuánto tiempo sería. Por lo tanto, ellos debían volver a Jerusalén y simplemente esperar hasta que llegara. Ahora bien, en el versículo 4, dice que ellos debían esperar hasta que la promesa del Padre llegara. En el versículo 5, la promesa del Padre es ser bautizados en o con pneuma hagion. Eso es lo que es la promesa del Padre. Ahora bien, el versículo 5 nos dice algo más. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con agua y el Espíritu. No se pongan a meter agua en ese versículo. Si el Señor hubiese deseado aquí agua, ¿saben lo que él hubiera puesto aquí? Agua a cántaros. Él no la puso aquí porque no la quería, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y si ustedes meten agua aquí, ustedes saben más que Dios. Sí es. Un abogado le llamó al doctor Wirbil una noche y le dijo, estamos en una reunión en nuestra casa y estamos estudiando la Biblia. Y dijo, ¿qué significa el versículo 5? Dijo, ¿significa acaso el versículo 5 que lo del agua se acabó cuando se dio el Espíritu Santo? Eso es lo que preguntó. ¿Se acabó lo del agua con la llegada del Espíritu Santo? Y el doctor Wirbil le dijo, usted es el abogado. Dígame usted lo que este versículo significa. ¿Saben lo que le respondió? Dijo, bueno, doctor Wirbil, si tuviera esto ante un tribunal de justicia, sabría qué hacer con ello. Pero dentro de la iglesia nunca se sabe. El doctor Wirbil dijo, de eso no hay duda. ¿Pero qué dice? Él dijo, bueno, legalmente dice lo siguiente. Con la venida de lo mayor, lo menor desaparece. El doctor dijo, eso es exactamente lo que este versículo dice. Dice, Juan bautizó con agua, mas cuando lo mayor venga, el bautismo mayor, el cual es el bautismo el bautismo dentro de pneuma hagion, Espíritu Santo, lo menor termina. El abogado dijo, bueno, eso es exactamente lo que pensaba. Entonces dijo, ¿cómo es que han sido tan entusiastas con el agua por todos estos años? Y el doctor Wirbil dijo, por la misma razón que aún se mojan hoy en día, porque como dice en el libro de Hechos, ellos están aún celosos por la ley. Pero la palabra de Dios enseña aquí que con la venida de lo mayor, lo menor terminó. Gente, esta es la precisión de la palabra de Dios y yo no escribí el libro. Ustedes pueden discutir con esto si quieren, pero el que discute con Dios siempre lleva las de perder. Seguro, pero yo sé que tenemos que mantener nuestras doctrinas. Yo no estoy interesado en mantener doctrinas de hombres y mandamientos de hombres. Yo estoy interesado en la integridad y la exactitud de la palabra de Dios. Este versículo dice que el bautismo en agua terminó cuando llegó el bautismo mayor en Espíritu Santo. Y ser bautizados con pneuma hagion, el don, eso es lo que fue la promesa del Padre en el versículo 4. En el primer versículo se nos habló acerca del primer tratado que fue escrito. Pasé en Lucas, capítulo 24. 3 versículos de la Escritura definen, sin dejar ninguna sombra de duda,
qué es lo que llegó en el día de Pentecostés, y quitan de todo esto toda interpretación privada, toda conjetura. Hechos 1:4 dice, la promesa del Padre. El versículo 5 en Hechos 1 dice, bautizados en o con pneumahagion. Ahora en Lucas 24, en el último capítulo de Lucas, en el versículo 49, justo antes de ascender, escuchen lo que dijo. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Ahora estamos hablando acerca de la promesa del Padre en Lucas 24:49. Lo mismo que la promesa del Padre en Hechos 1:4. Pero quedaos vosotros, aquí es la palabra quedaos, en Hechos 1 el esperase, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahí está, 3 versículos de la Escritura. ¡Qué magnífica verdad! En Hechos 1:4 es la promesa de mi Padre, lo cual es igual a ser bautizados, Hechos 1:5, con pneumahagion, pneuma, Espíritu, hagion, Santo, Espíritu Santo. Y en Lucas 24:49 dice que la promesa de mi Padre era ser investidos de poder desde lo alto. 3 versículos de las Escrituras quitan toda conjetura. Nos dicen con una exactitud matemática y una precisión científica exactamente lo que es el don de pneumahagion que llegó en el día de Pentecostés. Nos lo dicen exactamente. Es la promesa del Padre que es igual a ser bautizados con pneumahagion, que es igual a ser investidos de poder desde lo alto. Ahí está, un axioma matemático. Las cosas que son iguales en la misma cosa son iguales entre sí. ¿Qué les parece esto? Eso es lo que yo llamo exactitud matemática. Esa es la grandeza y la verdad de la maravillosa e incomparable palabra de Dios. Eso es exactamente lo que vino en el día de Pentecostés. Ellos debían esperar la promesa del Padre, que es ser bautizados. La razón por la cual se usa la palabra bautizados es que se trata de un don, y este se entrega una sola vez. Cristo entra una vez. Uno no se puede arrepentir 2 veces, no puede renacer 2 veces. Por lo tanto, cuando usted renace, está bautizado de una vez para siempre con el Espíritu Santo, con su pneumahagion. Cristo en usted, la esperanza y la gloria. Su don en el día de Pentecostés, el cual es ser investidos con poder desde lo alto. La palabra investidos en Lucas significa ser vestidos con, vestidos. Ellos serían investidos de poder, vestidos con poder. Ahora bien, Dios no puede dar poder físico. El poder de Dios tiene que ser poder espiritual. Y lo es. Ellos fueron vestidos con ese don. Y si uno está vestido, no está desnudo. El hombre de cuerpo y alma está espiritualmente desnudo hasta que renace del Espíritu de Dios. Y entonces él es vestido con, él está investido de poder. Y la palabra poder allí es la palabra dunamis, de la cual proviene la palabra en español dinamita. Si se llenara de dinamita toda esta habitación, ni uno de nosotros saldría herido, mientras nadie la encendiera. Es cierto, el uso principal de dunamis es poder potencial, inherente, espiritual. Es ese el uso primario de la palabra dunamis en la Biblia. Es poder inherente, poder potencial. Hay otra palabra griega que se traduce poder, y esa es la palabra energema. La palabra energema es poder cinético, es poder activo, es poder de acción. Aquí yo recibo este dunamis, es potencial. Se hace cinético cuando yo lo activo. Pueden ver la relación entre la palabra griega, energema, y nuestra palabra española, energía. Es como el agua en el río Niágara. El agua tiene gran poder potencial al borde del precipicio de las cataratas. Pero cuando cae, este poder potencial se convierte en energía cinética. La misma cosa. Y también hay otra palabra, la palabra griega exousia, que es poder ejercido, la autoridad de ejercer poder. Cuando quiera que yo ejerzo este poder, este dunamis, cuando ejerzo este dunamis, produce en manifestación esta energía cinética. Por lo cual dice que ellos debían ser vestidos con, investidos de poder, poder inherente, poder desde lo alto. ¿De quién? De Dios. Dios el donador, el Espíritu Santo, dio su dunamis, les invistió de poder inherente, su don desde lo alto de Dios. Este único versículo les dice exactamente qué fue, de dónde provino y qué se obtuvo. Así es una magnífica verdad. Esto le quita toda conjetura. ¡Qué pena! Ahora no pueden andar por todas partes y esparcir
toda clase de ideas y teorías e ideologías que tengan. 3 versículos de Escritura le quitan toda conjetura. Hechos 1, versículo 6. Entonces, los que se habían reunido, aún estamos hablando acerca de los apóstoles, de los apóstoles que se habían reunido en este día de la Ascensión, le preguntaron a Jesús diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel este tiempo? ¿Restaurarás el reino a Israel este tiempo? ¿No es esto simplemente tan humano? Aquí está Jesucristo, casi listo para ascender. No lo volverán a ver sino hasta que regrese de los cielos para reunir a la iglesia, y Él está intentando contarles acerca de la cosa más grandiosa, acerca de la cual Dios le ha dado un poquito de revelación, y eso era el poder del Espíritu Santo, que ese poder iba a venir, que ellos podrían ser investidos y vestidos con ese poder, y ellos no podían entender. ¿Saben ustedes en qué estaban interesados? ¿Quién sería el jefe del ejército? ¿Quién sería el jefe de Estado? ¿Quién sería el ministro de Salud, de Educación? ¿Quién sería el vicepresidente? Ellos te dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Es tan magnífico, porque el Señor, en vez de enfadarse por esto, simplemente dijo: nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces se da vuelta, y en el versículo 8 dice: pero. Cada vez que lean esta palabra pero en la Biblia, siempre pone en contraste lo que precede con lo que sigue. Siempre pone en contraste lo que precede con lo que sigue. La palabra y lo pone en correspondencia, pero la palabra pero siempre pone lo que precede en contraste con lo que sigue. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Pneuma Hagion, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué versículo más grandioso. Pero recibiréis absolutamente, una vez que seáis investidos, vestidos con poder desde lo alto, vosotros recibiréis poder. Recibiréis poder. La palabra poder es la palabra dunamis, pero la palabra recibiréis es la gran clave. La palabra recibiréis es tan especialmente interesante aquí que tengo que detenerme y enseñársela a ustedes. La palabra española, recibir, en cuanto a lo que concierne al campo del Espíritu Santo, corresponde a 2 palabras griegas distintas. Hay otras palabras griegas traducidas por recibir, pero hay solo 2 de ellas que se relacionan con el estudio del campo del Espíritu Santo. Pero se han malentendido estas 2 al tal punto que hemos dividido incorrectamente la palabra y nunca hemos podido manejarla. Y son bien fáciles. Una de las palabras para recibir es dekomai. La palabra dekomai significa recibir subjetivamente. Cuando recibí al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador personal, le recibí subjetivamente. Yo soy el sujeto. Le recibí. Y entonces hay otra palabra, y esta palabra es lambano. Lambano se traduce recibir también, pero no significa recibir subjetivamente, significa recibir objetivamente. Significa recibir objetivamente en manifestación. Es que una persona puede recibir algo espiritualmente, subjetivamente, y nunca recibirlo en manifestación objetivamente, porque él no sabe lo que le toca a él hacer para manifestarlo. Estas 2 palabras se usan con una exactitud matemática a través de toda la Biblia, y yo se las mostraré. De hecho, creo que lo mejor que pudiera hacer respecto a esto sería tomar el libro Recibiendo el Espíritu Santo hoy e ir al apéndice 1. Allí encontrarán cada lugar en la Biblia donde aparece la palabra dekomai o la palabra lambano. Entonces pueden pasar por sus Biblias donde sea que aparece la palabra recibir, y si es la palabra dekomai, simplemente pongan una D ahí. Y si es la palabra recibir y es lambano, pongan una L allí. Entonces, cuando lean su Biblia, sabrán inmediatamente que en este versículo 8, la palabra recibir no es dekomai, sino lambano. Y eso establece la diferencia entre la verdad y el error. Entre la verdad y el error, en ese versículo. Porque él acaba de decirles que recibirían de arriba, recibirían dekomai, recibirían subjetivamente, serían investidos de poder desde lo alto, serían bautizados con Pneuma Hagion. Acaba de decirles eso, así es. Ahora lo tienen y no se recibe más. Ahora hay que recibirlo en manifestación. Hay que recibirlo en manifestación, lambano. Lambano es recibirlo en manifestación, en evidencia.
Escuchen este versículo 8. Pero recibiréis poder, lambano, dunamis. Manifestarán este poder inherente, dunamis, este potencial que han recibido, manifestarán. Pues hay solamente 9 manifestaciones, así que van a tener que hablar en lenguas, interpretar, profetizar, operar la palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, fe, milagros y sanidades. Esa es la única manera de manifestar lambano que hay. El versículo 8 dice, pero recibiréis, lambano, poder, dunamis, cuando haya venido sobre vosotros Pneuma Hagion, y me seréis abogados defensores. No, me seréis testigos. Ustedes y yo no necesitamos defender la verdad. La verdad se defiende a sí misma. Se tiene que defender el error, no la verdad. Todo lo que se tiene que hacer con la verdad es testificarla. Y el único testificar, después que fueron llenos, eran las manifestaciones. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Creen ustedes que lo último de la tierra incluye las partes del mundo en que ustedes y yo vivimos? Por supuesto. Y habrían de ser testigos, no abogados defensores. Habían de ser testigos a la verdad por medio de la operación de las manifestaciones, recibiendo lambano el poder, recibiendo lambano el Espíritu en manifestación. Habían de ser testigos a Él.